para seguir abordando el tema de ciberseguridad. Aunque ustedes están en un técnico en control de la seguridad digital, en ese orden de ideas, esa seguridad digital que ustedes están viendo desde esa primera base de esta gran, digamos, árbol que se llama la ciberseguridad. Entonces, el ciberespacio, la ciberseguridad, surgen unos conceptos, ¿sí? La seguridad informática, como siempre les he dicho, es la base, pero también se habla de ciberseguridad, también se habla de ciberdefensa. No sé si ustedes han escuchado el término de ciberdefensa, que creo que no es ajeno para ustedes. Entonces, la ciberseguridad está relacionado con la ciberdefensa. Ciberespacio también es otro de los temas que debemos tratar. ¿Por qué? Porque todo está en Internet. Hay un tema que si no estuviéramos en Internet, no tendríamos que estar hablando de ciberseguridad, de ciberdefensa. Y eso se viene modificando, les compartí creo que la semana pasada un documento sobre la IA y sobre la cuántica, no sé si alguno lo alcanzó a leer, sobre la IA y sobre la cuántica, no sé si alguno leyó algo sobre eso antes eh, de, ¿de qué? Antes de iniciar acá la temática, no sé si alguno vio esa información que les envié sobre la IA y la cuántica y la seguridad. No sé si alguno alcanzó a revisar eso y tiene algún aporte que nos pueda dar acá antes de empezar la sesión. No sé si alguno alcanzó a abordarlo. A ver, mis chicos queridos, mis chicos y mis chicas. A ver, alguno alcanzó a revisarlo. Ahí hay algo muy importante y un aspecto que es fundamental. ¿Alguien lo vio? Bueno, no necesariamente que haya identificado el tema que se trataba acá para este, digamos que para este curso, sino en general, de pronto que haya visto, porque ese es un tema de mucha actualidad y que ustedes deben conocer. No sé si alguien alcanzó a ver, a leerlo. ¿No? Bueno, entonces yo los invito ahí en el WhatsApp que ustedes revisen el video en la primera parte y digamos que se abre la cuántica, abre un gran abismo junto con la inteligencia artificial en los temas de seguridad. ¿Por qué? Porque la cuántica establece la cuántica, la ciencia cuántica es de la física, ¿sí? Eso no es de la computación. La ciencia cuántica es de la física y la ciencia cuántica propone desde el enfoque de la física cuántica, propone una nueva forma de que funcionen los computadores. A ver, esta sí me la responden. ¿Cuál es como el sistema en que trabajan los computadores? ¿Cuál es ese sistema que trabajan? Binario A ver, ceros y uno. exacto, ¿quién dijo? Dejémosle ya en Yo, sí en la fase de análisis, estamos en la fase de ejecución, en la fase de ejecución. Exactamente. Digamos que los computadores actuales trabajan en un estado, en dos estados, pero no a la vez. Trabajan o está apagado o está encendido. Es el sistema de numeración binario, ¿verdad? O trabaja con cero o trabaja con uno. ¿Qué va a introducir la cuántica? Y de verdad que les recomiendo el video porque abre posibilidades de ver lo que nosotros podemos hacer desde la seguridad. La cuántica propone que un computador puede trabajar en todos los estados, no solamente en ceros y unos, sino los que proponen, y ellos trabajan con una unidad, en el convencional que venimos trabajando se llama el byte, ¿sí? Ellos proponen el QI. Ese es un estado en que el computador, ese define que el computador puede trabajar en todos los estados. Es decir, lo explican que si, por ejemplo, un computador normal resuelve por ejemplo, a un computador normal se le coloca
A un computador normal se le coloca un laberinto. El computador lo resuelve, el normal, esos caminos del laberinto los resuelve teniendo en cuenta eh, su capacidad de cómputo, su capacidad de que trabaja en ceros y unos y va cogiendo cada camino y lo va eliminando. Así trabajan los computadores actuales, ¿sí? Si se les coloca un laberinto, va recorriendo cada caminito del laberinto, ¿sí? Va recorriendo cada caminito del laberinto y va sacando como esa, ¿qué? Esa ruta de solución. ¿Cuánto se demora en resolver el problema? En resolver el problema se va a demorar, pues, cuánto recorra todos los caminos. ¿Qué sucede con la cuántica que se incorpore a la arquitectura de los computadores? ¿Qué va a suceder? Va a suceder que la cuántica lo resuelve en un solo segundo, ¿sí? Porque la cuántica, todos esos caminitos los resuelve a la vez. Recuerden que los sistemas actuales trabajan ceros y unos, por lo tanto, va a buscar uno por uno los caminos. En cambio, con la cuántica va a resolverlos todos a la vez. Entonces, eso para la seguridad, que era la tareita que les había puesto, ¿qué implica eso para el tema de la seguridad? Nos va a implicar lo siguiente, que, por ejemplo, ustedes saben que la información viaja, ¿cómo viaja la información importante en la red? Creo que esto sí lo saben ustedes. ¿Cómo viaja la información importante en la red? ¿Cómo viaja esa información importante en la red? ¿Por internet? Sí, pero ¿cómo viaja? O energía. No, codificada, ¿no? No, encriptada. Muy bien. Viaja encriptada. La información viaja encriptada, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con, eh, eh, qué va a suceder con lo cuántico? Va a suceder la información con lo cuántico, esa información encriptada, los modelos van a tener la capacidad de desencriptarlos así rápidamente, así como lo del laberinto, las computadoras cuánticas van a tener la capacidad de desencriptar. Ahí muestra cómo se encripta la información. Es a través de un número, de una combinación de números primos, que esa combinación pueden ser millones, ¿sí? Entonces, para que alguien desencripte actualmente esta información, es imposible que lo realice en muy corto tiempo. La cuántica en un segundo puede hacer esa desencriptación porque puede hacer miles de combinaciones. Entonces ahí mostraban un tema de varios bancos que están pues a la espera de buscar, ya están buscando alternativas contra ese tema del trabajo de poder generar barreras contra cuando ya aparezcan, ya están los computadores cuánticos. Hay 2 países que lideran la computación cuántica. ¿Ustedes cuáles creen que son los países que lideran el tema de computación cuántica? Estados Unidos y China. Muy bien, exacto. Estados Unidos y China. Estados Unidos y China. Entonces, hay dos que son Estados Unidos y China. Entonces, ¿quién cree que va ganando el estudio en temas cuánticos? Estados Unidos, China. China. A ver, ¿y por qué? ¿Ustedes por qué le apuestan a China? A ver, cuéntenme. Digo que Estados Unidos. ¿Quién dijo China y quién dijo Estados Unidos? A ver, ¿quién dijo China y quién dijo Estados Unidos?
A Diego ver, dijo China y yo dije Estados Unidos. ¿quién dijo China? Diego, ¿Cómo? Diego dijo China. ¿Y quién dijo Estados Unidos? Yo lo dije. Eh, entonces, China. China va ganando la carrera cuántica. El presupuesto de China en tecnología solo para temas cuánticos, digamos que está en, un ejemplo, solo para lo cuántico, está en 14.000, está en 14.000 millones está en 14.000 millones, 14.000 millones, está en 14.000 millones de dólares. Y el de Estados Unidos solamente en 7.000. En los laboratorios chinos se invierte en los laboratorios chinos, se invierte eh, digamos que en los laboratorios, los estudiantes de doctorado, eh, se invierte más o menos en China hay 80 estudiantes de doctorado por cada laboratorio, ¿sí? donde adelanten doctorados en tecnología relacionado con proyectos de cuántica. Y en Estados Unidos, en China les estoy hablando de 80 y en Estados Unidos, recuerden, pónganme en un número en Estados Unidos, a ver, ¿cuántos? En China más o menos de 70 a 80 estudiantes de doctorado en laboratorios de doctorados que estén trabajando temas de cuántica. Dame un número para Estados Unidos. A ver, ¿cuántos 40, estudiantes de... 50. No, no, a ver, bajemos 30, más, bajemos 30, más, 20, bajemos más, 10, bajemos más, bajemos más, 10, 5, bajemos más a 10. 5. Exacto, entre 4 y 5. O sea, China está ganando China está ganando el tema de la carrera por la cuántica. El que gane la cuántica, el que gane el que gane el tema de la cuántica, eh, casi que va a dominar muchos temas en el mundo porque va a tener toda la información en acceso. China creo que tiene la ruta, digamos, o sea, China la tiene clara, ¿sí? Y la inversión, lo que les digo, en esos temas es muy alta. Entonces, el tema de la seguridad es algo que se pone, digamos que se debe poner digamos que en los países se debe poner como en el primer, digamos, en los presupuestos de los países se debe poner como en un primer lugar porque puede convertirse hasta en un tema de, digamos que en un tema de Estado, porque ustedes se imaginan que una computadora cuántica de un ciberatacante o de un enemigo pueda, digamos, entrar a, no sé, a algo de Estado. Entonces, los países que saben, en realidad lo están haciendo, que es China. Por ejemplo, Toshiba está generando un sistema de encriptación creo que es con fibra óptica, ahí lo explica el video, en la cual se va, digamos que de cierta manera, ahí explica cómo a través de, creo que es cómo puede engañar a los famosos Kuwait, para poder, como cambian de estado, entonces Toshiba está trabajando en eh, cómo puedo hacer que esa encriptación que me esté generando, entonces pueda generar esa desencriptación.
no se puede generar la encriptación. La encriptación actual, ¿cómo trabaja? Trabaja a través de una combinación de números y esa combinación de números, es la que permite, son muchas combinaciones de números, pero esa combinación, entonces, esa combinación de números, con la cuántica la descifra en un segundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede resolver, porque trabaja con varios estados, no solamente unos y ceros, ¿no? Entonces, sí se está trabajando en ese tema sobre, ya hay algunos, pero digamos que eh, el que tenga esas tecnologías, pues va a dominar el mundo. Entonces, en este momento, China es el que está liderando ese tema, ¿no? Entonces, yo sí los invito eh, eh, a, a revisar eso. Entonces, para que ustedes pues estén actualizados y consideren la importancia de lo que ustedes están haciendo. Entonces, bueno, entonces vamos a dejar, voy a volverles a enviarles ese video para que lo revisen y pues también para entender parte de lo que se está haciendo. Hoy digamos que el encuentro se orienta primero en hablar sobre ciberseguridad, establecer aquellos, digamos, diferencias que existen entre ciberseguridad, entre ciberdefensa. Entonces, vamos a revisar eso. En la segunda parte, vamos a revisar lo que corresponde ya a la actividad que ustedes deben entregar. ¿Listo? No sé si hasta acá tengan alguna pregunta. No, señora. Listo. Entonces, vamos a empezar. Regálenme un segundito. Yo miro algo acá. Regálenme un segundito y ya estoy acá con ustedes. Es de un reporte que me están pidiendo para algo. Bueno, recuerden, mientras que voy descargando el reporte, recuerden que ustedes deben trabajar. Esta semana tenemos sesión de, mañana creo que tenemos sesión de, martes tenemos la sesión de inglés. El miércoles tenemos la sesión con la instructora María Cabrera, ¿sí? Que yo les había enviado a ustedes. Entonces, para que estén muy preparados en desarrollar esa actividad. ¿Listo? Entonces, bueno, déjame un segundo que tomo una fotico de algo que tengo que enviar acá y ya empezamos de algo de acá, la plataforma de otra ficha que están pidiendo urgente. Preciso, la plataforma está lenta. Listo, regálame un segundito. Preciso, y la plataforma se pone como, se pone bien lenta. Listo, entonces, dale menos uno. Dale menos un segundo.
¿Estamos a qué? Estamos a septiembre, agosto. 17 de septiembre, estamos en septiembre, agosto, septiembre, del 17 de agosto. Regálame un segundito, es que estoy pasando un informe acá de una ficha que no evaluaron las fechas. Dios mío, creo que el tema es que es del 17 de agosto, del 28 de agosto. Listo, chicos. Entonces, ahora sí ya vamos a empezar. Entonces, en la primera parte vamos a hablar sobre temas de ciberseguridad. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablar de dos aspectos, sobre la ciberseguridad y sobre la ciberdefensa, que son dos conceptos pues, que debemos conocer. Entonces, y luego les explico la actividad. Entonces, voy a compartir la pantalla y me dicen si ya están bien. Regálenme un segundo. Listo. Entonces, en este orden de ideas, listo. Porfa, me confirman acá. Entonces, listo. Entonces, bueno, hay dos conceptos y es que actualmente, digamos que las tecnologías de la información, las tecnologías de la información y la comunicación han abierto esas brechas que han permitido eso. Entonces, en ese orden de ideas, por eso es que nosotros, digamos que las TIC generaron unas vulnerabilidades. ¿Y a qué se hace referencia con esas vulnerabilidades? A que exista algún espacio en el cual, en un sistema informático, si estamos hablando de ciberseguridad, pueda tener un acceso no autorizado. Entonces, en ese orden de ideas, listo. Entonces, en ese orden de ideas surge una nueva disciplina que se llama la ciberseguridad, pero también la ciberdefensa, dentro del marco de la ciberseguridad o de la seguridad de las TIC, ¿sí? Entonces, nosotros veníamos hablando de un concepto que es la ciberseguridad, que es ese espacio, ese ciberespacio que se abrió gracias a las TIC y que de cierta manera ha generado esas vulnerabilidades que estamos hablando acá y que han hecho que trabajar en Internet pues se convierta en un sitio inseguro, así como sitios no seguros digamos, en las ciudades, por decirlo así, pero estamos hablando del ciberespacio. Entonces, hay un concepto que no se ha abordado, que es la ciberdefensa. Esta ciberdefensa, en ese orden de ideas, hace parte de esas herramientas que se trabajan en la ciberseguridad. Varias naciones ya han comenzado a tener capacidad de ciberdefensa. A propósito, ¿por qué empecé y por qué les quise compartir esa noticia? O no, esa noticia no, porque ese es un canal de una matemática que explora diferentes conceptos sobre las tecnologías, la actualidad, sobre la tecnología, pero también sobre lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Entonces, en ese orden de ideas, les presenté eso
porque precisamente se habla de ciberdefensa, pero especialmente en los gobiernos, porque ahora más adelante vamos a ver la cantidad de conflictos que se han generado, ciberconflictos por ataques, pero a los estados, ¿sí? Lo que pasa, como yo les decía antes, un banco no va a decir es que me atacaron, lo mismo un gobierno no va a decir que me atacaron. O sea, existen... Hola. Se le abrió a alguien, que está diciendo que hay comida. Hola. 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 ¿Quién se le abrió el micrófono? Hola, profe, a mí, qué pena, qué pena. Tranquilo. Entonces, en ese orden de ideas surge el concepto de ciberdefensa, precisamente porque la mayoría de los ataques están orientados hacia los estados. Ahora vamos a ver el gran número de estados que tienen eso. Entonces, en ese orden de ideas, estos dos conceptos son importantes y ustedes, digamos que los estados no están diciendo tuve un ciberataque. Hace poco, creo que Colombia, el gobierno tuvo un ciberataque, ¿sí? A nivel de gobierno, ¿sí? Y grandes estados han tenido ataques. Entonces, por eso surge el tema de ciberdefensa, que digamos, esa capacidad también que puede tener un estado frente a los ciberataques. ¿Y qué les interesa a los delincuentes? Atacar en los estados por la información que manejan. La ciberseguridad, pues sí, es la capacidad de proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información procesada, almacenada o transmitida por los sistemas TIC, así como autenticidad de sus componentes y la trazabilidad de sus acciones, ¿sí? Eso es la ciberseguridad, capacidad de proteger la integridad y recuerden que es la integridad. Una cosa es la integridad de los datos, ¿sí? La confidencialidad, es decir, que sean la confidencialidad, es decir, que no sean expuestos, ¿sí? De los sistemas, de la información que guardan los sistemas. Esa es la ciberseguridad. La capacidad de poder proteger toda la información que está en el ciberespacio, ¿sí? Y la ciberdefensa es la capacidad de proteger la prestación y gestión de los servicios en respuesta tanto a potenciales como efectivas acciones maliciosas originadas en el ciberespacio. Entonces, ciberdefensa es como esa disciplina que surge para los ataques que hay en el ciber, cómo podemos contenerlos. Porque recuerden lo que vimos cuando habían las herramientas. En las herramientas existen unas que son para. ¿Quién me recuerda cuáles son las herramientas que existen? ¿Quiénes me recuerdan? ¿Cuáles son esas herramientas que existen? Hay una clasificación de herramientas. ¿Quiénes me recuerdan? Hay una clasificación y lo que esas herramientas pueden hacer. ¿Quién me recuerda? A ver. Monitoreo y gestión. Muy bien, monitoreo y gestión. ¿Hay otras? ¿Cuáles más? Control y protección. Control y protección, contener y proteger. Pero hay otras que se llaman. Hay otras también que... Y defensivas. Exacto. Entonces, dependiendo, se puede generar, digamos que hay unas herramientas que sirven, por ejemplo, la que vimos en este taller, que más adelante vamos a empezar a hacer otros talleres. Es que el tema es tanto y los talleres a veces son tan extensos, pero vamos a buscar la ruta para poder seguir generando ese tipo de encuentros. Entonces, hay unas herramientas que simplemente monitorean, pero hay otras que hacen contención, es decir, como el firewall de Windows, como los firewalls. El objetivo de los firewalls es poder detener todos esos ataques o entradas. Existen también, como vimos en esa clasificación de herramientas de control, hay unas que hacen contención, es decir, no dejan que pase. Pero hay otros ataques que son tan fuertes y ahorita vamos a mirar los ataques entre gobiernos que se han hecho. Y por eso hay maestrías, si hay una especialización que por un tema revisé, y es una especialización en ciberseguridad y ciberdefensa. Se llama así la especialización, es decir, que es esa capacidad
de poder tener ataques que son como más, digamos que más nocivos. Entonces, como hemos venido hablando, existe una seguridad de la información, hablando de ciberseguridad y ciberdefensa, existe, digamos que una ruta que se orienta desde la seguridad de la información, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos proteger en el ciber? La información. En el ciber, estamos hablando del ciber, porque recuerden que la seguridad informática protegemos, que es lo que ustedes están también viendo en parte del técnico. Nosotros estamos en el técnico es control de la seguridad digital, pero ustedes en el técnico no solamente están viendo la ruta y la cadena de protección de activos tecnológicos tangibles, sino también intangibles, ¿sí? Estamos viendo los dos. Acá en el ciber, pero porque estamos hablando de seguridad informática y no solamente estamos hablando del ciber. Cuando hablo del ciberespacio, hablamos de ciberseguridad y de ciberdefensa, hay una seguridad de la información. Esta seguridad de la información es lo que nosotros tenemos que proteger en el ciber. Hay una seguridad del personal, hay una seguridad de la información, de la documentación, que es parte de lo que ustedes están trabajando. Fíjense que ahorita vamos a ver la gran oportunidad que ustedes empiezan a tener con este técnico, pero también ustedes van a empezar a ver, yo estoy en este pedacito, entonces, ¿cómo empiezo a escalar para conocer, para poder aportar en todo este tema, que de acuerdo a la introducción que les hice, con lo que viene de esas nuevas tecnologías, el trabajo va a ser eso, el trabajo ni siquiera va a ser orientado, todo el desarrollo, hay ahorita una corriente que se orienta en el desarrollo con elementos de seguridad, ¿sí? Y seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, es toda una cadena para poder proteger la información, ¿sí? Desde ese proceso que ustedes están haciendo, desde ese control de la seguridad digital, hasta la seguridad física, porque ustedes saben que muchos de los ataques que suceden a partir de qué? Dentro de la misma organización, ¿sí? Como muchos no, como muchos son externos que duran tiempo, un gran ataque no se lleva de un día para otro, un gran ataque va teniendo poco a poco. Es tan sencillo como cuando ustedes intentan robarle los datos de su tarjeta de crédito. Inicialmente mandan un monto muy bajo que sea susceptible y miran a ver si efectivamente pueden robar sus datos. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante, digamos que la ciberdefensa para dar respuesta también a los temas de ciberseguridad. La ciberseguridad está centrada en la defensa y protección de redes frente a intrusiones en las mismas. Incluye medidas tanto preventivas, recuerden que por eso vimos unas herramientas que están desde el monitoreo, desde el control de las buenas prácticas, como también otras que son reactivas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una medida preventiva y una reactiva? ¿Quién me quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? ¿Cuál creen que sea una medida preventiva y una reactiva? A ver, ¿quién me quiere dar un ejemplo así para despertarnos a esta hora de la noche? A ver, ¿qué quiere decir preventivo y qué quiere decir reactivo? En ciberseguridad, dando el ejemplo de ciberseguridad. A ver, chicos. A ver, ¿quién me quiere decir cuál es la diferencia entre preventivo y reactivo? Bueno, puede ser que preventivo se anticipa a cualquier evento o incidente, sobre todo incidente. Y ya la parte correctiva es cuando sucede el incidente. Exacto, muy bien. José Manuel, ¿no es cierto? Sí. Ya me sé los nombres de los de la presentación de los proyectos. No, ni siquiera los estoy viendo, porque ustedes no encienden cámaras, es por la voz. Exacto, y no necesariamente, si ustedes dicen, pues como la salud, ¿no? Entonces, yo todo lo prevengo en seguridad, pero en seguridad no.
así la empresa tenga las mayores herramientas, puede ser que tenga, ahorita vamos a ver los ataques entre estados y efectivamente ciberataques. Entonces, efectivamente, a veces hay que tomar medidas reactivas en el momento porque no hay forma de prever lo que viene. Y eso pasa mucho en ciberseguridad. Ciberdefensa. La ciberdefensa la ciberdefensa es una categoría nueva que estamos abordando hoy. Es un subconjunto de la ciberseguridad que tiene lugar en la fase operativa y se materializa mediante los ciberataques y su defensa. Si ven la ciberdefensa, ¿en qué se ubica? Ya en la operación. O sea, si a ustedes les dicen esta maestría es en ciberseguridad y ciberdefensa, la ciberdefensa se orienta ya en la acción, es decir, más en las herramientas, ¿sí? La ciberseguridad, por ejemplo, trata cultura organizacional, trata identificación de riesgos, hacer monitoreo, todo lo preventivo. Pero cuando ya hay que reaccionar, entonces ya se trata una fase más de tipo operativa, ¿sí? Y esa ciberdefensa, digamos que son dos áreas diferentes, pero que van hacia esa protección de la información que está en el ciberespacio. Si a ustedes les dicen esta especialización en ciberdefensa es porque se enfoca especialmente en todo lo operativo para poder contener esos ataques. Pero fíjense que así sea todo lo operativo y lo que hemos visto y todos los casos, es muy importante también los temas de ciberseguridad, porque, por ejemplo, yo puedo tener aquí los mejores, no sé, contra hackers que existan y tener, pero si no hay una cultura organizacional, puede haber una brecha así de pequeña por una mala práctica de un empleado, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hablando de esto, es cultura organizacional en estos temas, si yo, por ejemplo, no tengo la identificación de todos mis activos, tanto tangibles como intangibles, que se ve en la parte, por ejemplo, base que ustedes están viendo, pues yo no voy a poder controlar así tenga mis mejores herramientas. También podemos ver el tema de ¿qué? En la ciberseguridad también se trabaja el tema de los riesgos, se me ha olvidado de los riesgos. Y los riesgos son muy importantes, especialmente cuando ya hay que tomar medidas reactivas, ¿sí? Lo que yo les decía a ustedes, en el área de gestión de riesgos en temas de seguridad es un tema súper importante porque a veces simplemente hay que reaccionar, pero a veces depende de la empresa, el costo es menos si se deja entrar el ataque a que si se para la operación, ¿sí? Entonces, para eso las empresas deben tener todo un sistema de gestión del riesgo, ¿sí? Cualquier tipo digamos, en este caso son riesgos frente a ciberataques, ¿sí? Frente a ataques informáticos, ¿sí? Frente a ataques de seguridad informática, no solamente en el ciber, debe existir todo, recuerdan en la parte del manual de políticas que existe, pero claro, este no está ahí, sino este es más de riesgos. En el caso del técnico que ustedes están haciendo, se ve más adelante, pero hay una especialización que es solamente en riesgos orientados en la seguridad informática. ¿Por qué se abrió eso así tan amplio en una especialidad que ustedes dicen, uy, pero todo el tiempo viendo? Porque a veces todo es reactivo. Entonces, en ese caso, se trabajan muchas herramientas de simulación en la que las empresas prevén, bueno, y si está en este momento este ataque que hacemos, que en nuestros simuladores podemos saber qué pérdidas podemos tener. Frente a eso, sí, es más la pérdida frente a parar la operación o frente a recuperar la información. Entonces, en ese orden de ideas, la ciberseguridad es complementaria con la ciberdefensa. Por eso hay programas de posgrados que las orientan las dos, ¿sí? Pero pues hay algunos que dicen, no, yo me voy por ciberdefensa, otros no, a mí me gusta ciberseguridad. Entonces, la ciberseguridad comprende todas las fases del ciclo de vida del sistema de incidentes de suceso, ya sean fortuitos o maliciosos, desastres naturales y ciberataques, porque también hay temas de desastres naturales en los riesgos.
Y ciberdefensa se orienta más en la fase de operación, ataques maliciosos, no solamente casos fortuitos que ocurren de un momento a otro, y los ciberataques, que son especialmente los que se sufren a nivel de gobierno. Entonces, para entender, ya entonces, quisiera que alguien me dijera cuál es la diferencia entre ciberdefensa y ciberseguridad, que abra su micrófono y diga, mire, la ciberdefensa es esto, la ciberseguridad es esto. Y, por ejemplo, ¿dónde está ubicado el técnico en control de la seguridad digital que estamos viendo? A ver, ¿quién quiere darnos de lo que haya entendido, ¿sí? De lo que haya entendido de lo que yo les estoy contando. ¿Cuál es la diferencia del uno con el otro? Hola, hoy están muy callados, a ver. Bueno, ¿Cuál se es la puede diferencia? decir que uno son prácticas en este caso y el otro es más una estrategia, se podría decir. Exacto, me gusta, sí, es porque estrategia, la estrategia lo podemos definir dentro de lo que está en ciberseguridad, sí, claro, pero esa estrategia, recuerden que incluye toda la parte desde la gestión de la información, el control de los activos, los riesgos, y el otro es más la ejecución. Muy bien, listo, que ya está en la fase operativa. Entonces, todo eso, ¿dónde pasa? En el famoso ciberespacio. Si no existiera ciberespacio, estaríamos tranquilos, pero digamos que es un mal necesario, ¿verdad? Porque ustedes quieren Internet. Alguien aquí que levante la mano y diga, me voy a desconectar de Internet. Primero, pues no podría, no puede seguir haciendo el técnico, ¿no? No puede seguir haciendo el técnico. Entonces, digamos que es un mal necesario, pero por una u otra parte, una empresa tiene que estar en el ciberespacio. El ejemplo que yo les daba de la conferencia que asistí de seguridad informática que se hace de la Asociación Colombiana de Ingenieros. Y le dijo un jefe a un nacido de seguridad, le dice, bueno, y si es tanto problema, ¿por qué no nos salimos? Ejemplo, se estaba generando un problema de una brecha de seguridad por enviar los extractos bancarios por el correo. Ustedes ya se podrán imaginar por qué, ¿no? Eso se presta para todo y ahí la información puede ser capturada, porque la información, aunque se mande encriptada, pues puede desencriptarse o puede verse de una manera muy lenta, lo que les decía, que no lo haría con tecnología cuántica. Entonces, en esa empresa se estaban presentando muchos problemas por enviar el extracto por correo. Se habían presentado como algunos robos de información, suplantaciones. Entonces el gerente dijo, pues fácil. Le dice a la CEO, pues simplemente enviémosle por correo certificado los extractos bancarios a las personas. Entonces le responde la misma CEO sin ser la del negocio, porque pues a veces desde ese enfoque se dice, listo, yo me quito el problema, porque el problema es para el de seguridad. Entonces le responde, en el momento que usted baje, la operación de entregar esos certificados por correo, así en ese momento la gente se va para otro banco, porque hay una persona que va a decir, no, era que fueran, ni siquiera es por correo certificado, porque eso es una inversión para la empresa, que fuera y lo reclamara al banco. Entonces, en el momento que la empresa haga así en un clic, se pasan a otro banco, porque a veces las personas pues, no conocen esos temas. Entonces, exacto, no es salir del ciberespacio porque la operación ya está en el ciberespacio, lo que les contaba entonces de lo cuántico, que ya hay laboratorios. China es el que lleva la supremacía en todo el tema cuántico. Pero, por ejemplo, Toshiba ya está trabajando en poder encriptar la información para que no pueda ser vulnerada por esos computadores y esas estrategias de los computadores cuánticos que vienen. Entonces, es necesario, es un mal necesario, como decimos. Entonces, en ese sentido, ¿qué es el ciberespacio? Es un conjunto de medios físicos y lógicos que conforman las infraestructuras de los sistemas de comunicaciones informáticos junto con los usuarios que interactúan, ¿sí? O sea, el ciberespacio, ¿quién lo proporcionó? La Internet. Pero ustedes dirán, ¿la Internet? Pero la Internet actual, la Internet donde se ha generado un entorno en el cual nosotros tenemos un mundo paralelo a nuestras actividades.
En Internet podemos pagar cuenta, en Internet podemos estudiar, en Internet podemos conocer amigos, en Internet podemos viajar, en Internet podemos hacer transacciones. Entonces, desde que el mundo físico en sus operaciones se traslada al ciber, en ese momento es que, perdón, a la Internet, en ese momento es que se llama ciberespacio. Es un entorno paralelo a lo que nosotros hacemos. Entonces, ahí es cuando se traslada todo a la Internet, es cuando ya se ve pues un punto vulnerable, porque es como cuando en la ciudad, bueno, a mí me atracan ahí al lado del banco, un ejemplo. Lo mismo empieza a suceder en el ciberespacio. El ciberespacio es muy importante que entiendan esto. Tiene unas capas. La capa física, ¿sí? Tiene que la capa física del ciberespacio, ¿quién las da? Las máquinas, los computadores. El Internet no es una nube imaginaria como la describen en el cloud, la nube, no. El Internet como tal, toda la infraestructura que hay alrededor del mundo, tiene unos computadores físicos que son servidores, tiene una organización de Internet que es la ICANN, creo que era la ICANN y la IANA, que regula unos temas. Sin embargo, pues ustedes saben que la regulación de Internet, y ese es otro tema, la regulación, la legislación de Internet, de lo que sucede en Internet, la legisla cada país. Sin embargo, Internet es un ente descentralizado, pero no es de todas maneras, no tiene una anarquía. ¿Qué quiere decir que sea una anarquía? Es decir, que en Internet no, pues no hay algún control, sí lo tiene. Tienen ya no hay canas, que hay una que se desactualizó, que se encargan, por ejemplo, de establecer todos los nombres de dominios, se encargan de establecer también todas las direcciones IPs. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, esa estructura física son los servidores que se encuentran dispuestos en todas las partes del mundo, que interconectados hacen lo que es la red. Lógica, que es pues todas las direcciones IP, todas las ubicaciones y toda esa infraestructura, por ejemplo, la red de fibra óptica que corre por el Atlántico para interconectar los continentes, es física. Lógica es toda la infraestructura de las direcciones. Y social, porque de cierta manera en el ciberespacio hay digamos que hay un mundo virtual en el que hacemos diferentes actividades que hacemos en este mundo físico, este entorno. Entonces, ese ciberespacio ha generado una oportunidad frente a, pues, a los desafíos y al trabajo que ustedes van a tener de aquí a mucho tiempo. Entonces, ¿qué ventaja tiene el ciberespacio? El anonimato. A usted lo roba alguien en la calle, en este espacio, a menos que llegue un pasamontañas, pero ahorita ni siquiera, porque los delincuentes saben que eso no pasa nada. Entonces, pero en la red hay un anonimato total. En la red no me puedo esconder, ¿sí? En la red uno puede adquirir la personalidad de otro, ¿sí? Y eso es lo que hacen los ciberdelincuentes. No tienen fronteras definidas, aunque no hay fronteras definidas en el ciberespacio. Sin embargo, la normatización y la legalización la hace cada país. Un ejemplo, no sé si ustedes recuerdan el caso de Megaloop, creo que es Megaloop, que en Estados Unidos el dueño, que uno podía ir a descargar lo que quería, ¿sí? Él montó como eso fue hace rato, y uno podía ir a descargar libros, música, todo lo que quería, y resulta que eso él lo tenía el servidor físico lo tenía en Estados Unidos. Eso en Estados Unidos es penalizable, él va a la cárcel, bueno, paga cárcel por eso, pero al negocio le cambian el nombre y el servidor lo monta en otro país que no recuerdo, y allá no pasaba nada. Entonces, la legislación es dependiente, ¿sí? Falta de regulación, sí, porque es que Internet, y acá vamos a ver el tema de Internet, pero depende del país. Por ejemplo, la China, y ellos sí, digamos que yo digo que la China está muy adelantada en muchos temas. La China, por ejemplo, en temas de regulación de Internet, ustedes supieran lo estrictos que son para que los ciudadanos chinos puedan acceder a información de Internet, ¿sí? No es porque sea, digamos, no es por sus convicciones políticas. Bueno, sí, hay parte de temas políticos porque, por ejemplo, contenidos que ellos no pueden acceder son, por ejemplo, redes de Estados Unidos, pues, porque hay una guerra entre ellos.
pero también porque de esa manera, digamos que el poderío lo van a tener los que mayor cantidad de información tengan. Entonces, por eso hay unos gigantes como Google, los dueños de Facebook, los de Meta, que ellos necesitan consumir datos. ¿Consumir datos para qué? Para que las IAs pues puedan procesar mejor. Entonces, la China ha creado una barrera. Iniciando la próxima sesión, les muestro las barreras. Es una presentación sobre regulación de leyes en Internet que está muy relacionado con esto. Se las muestro rápidamente. Y ahí hay un tema de por qué, qué es lo que tiene restringido China. Pero eso tendría hasta un tema de un debate político, social, entre todos, cada uno desde sus puntos de vista, ¿por qué China hace eso? Y uno lo puede ver de diferentes puntos de vista. Entonces, ¿por qué? Porque Internet como tal es el modelo de gobernanza de Internet descentralizado, ¿sí? Tiene unos elementos, digamos que generales, pero específicamente en lo que tiene que ver con la ley. Así como aquí Colombia tiene para los delincuentes esta ley, la ley tal, Ecuador tiene otra, en Internet sucede algo parecido. Lo que sucede en Internet, lo que sucede en el espacio del país, se sanciona por la ley de ese país. Sin embargo, existen muchos vacíos todavía. Escaso de coste de las acciones en relación con otros dominios. Sí, porque digamos que existen en el ciberespacio, también hay diferentes rutas. Entonces, es diferente, por ejemplo, cuando yo hablo de ciberespacio, algo que yo tenga, por ejemplo, dispuesto sobre una página web o algo que, por ejemplo, yo tenga un servidor, ¿sí? Todas las personas pueden acceder, todo el mundo está en Internet, ¿sí? Hubo como un tiempo ahí en que algunos no accedían a Internet, que eran los mayores, pero ahora como que hubo una transición y ahora algunos de los mayores son los más hábiles, pero también son los más, digamos que son los que más ataques sufren. Pues Internet está construido a base de tecnologías inseguras. Pues, cuando inicia, no necesariamente se conocía todo el alcance que iba a poder tener. Entonces, el ciberespacio tiene una parte lógica, tiene otra parte social y tiene otra parte física. Entonces, en ese orden de ideas, eso es lo que hablamos de ciberespacio. Y en el ciberespacio se habla de ciberseguridad y de ciberdefensa, ¿sí? Bueno, entonces acá, por ejemplo, vemos, este es muy importante esto que vamos a ver, relación entre la población mundial y el uso de Internet por regiones del planeta. Entonces, si nosotros queremos saber por qué hay que existe en el ciberespacio, pues es dependiendo de los que se conectan. Entonces, por ejemplo, en África, estos son datos, por ejemplo, del 2014, ¿no? Acá, pero igual acá se pueden encontrar actualizados. Esta ya les envío la página HTTP. Esta muestra datos de Internet. Es todo Internet. Entonces, nosotros, pero las diferencias se conservan. África, Asia, por ejemplo, son los que menor conexión tienen. Y ya sabemos que, por ejemplo, los grandes países tienen, las grandes naciones más bien tienen mayor conectividad. Entonces, pero ahora recientemente, por ejemplo, Google, los países, por ejemplo, los países en África, en Google, sacó un sistema de conexión de Internet óptico. Eso lo encuentran en el capítulo 4 de esa serie de videos que les envié. Claro, porque Google ¿será que es un benefactor con esos países que no tienen Internet? No, lo que pasa es que a ellos les interesa es los datos. Entonces, ellos sacaron un Internet óptico que es como una cápsula. Eso lo llevan allá y de ahí, por ejemplo, hay muchas personas que pueden generar diferentes conexiones de Internet y las venden. Creo que es el capítulo 3 de ese video.
Entonces, ya se está tratando de conectar todo el mundo, no por un tema de beneficencia, sino es por un tema no es por un tema de beneficencia, sino es más por un tema de acceso a los datos. Google lo está haciendo. Y es una forma óptica, porque por allá no podía llegar de otra manera, no tienen satélite, entonces es un internet de tipo óptico a través como de unas cápsulas, pero pues porque tiene otros intereses. Entonces, acá nosotros vemos la inversión que hay en internet, todo el mundo tiene un celular, por ejemplo, acá en las zonas rurales, particularmente, las personas se conectan es a través de internet. Entonces, sí, de cierta manera estamos pues muy conectados. Entonces, existen diferentes tipos de amenazas. Ya hemos visto varias de los diferentes tipos de ataques, pero es importante conocer qué tipos de ataques se están dando, que cada vez me imagino que, y ahorita con la inteligencia artificial. Entonces, acá hay una evolución. Esto es también de un congreso que se realizó. Entonces, acá vemos como toda una evolución. Esta es la evolución y estamos hablando del 2015. De ataques, fíjense cómo fueron creciendo. Entonces, ataque masivo de 10 de 13 DNS root en el mundo, o sea, fue un ataque general. Un ataque de DOS Web, ONU, Estonia, Georgia, o sea, la Organización de las Naciones Unidas, Al Qaeda hizo un ataque electrónico. Acá vemos otras, el famoso Anonymous, acá vemos Flame Israel, ciberespionaje, gobierno chino a Estados Unidos, Alemania a India. Estamos hablando de ciberataques, ¿sí? Acá hay, bueno, esto apenas se está hablando en el 2016, por ejemplo, estábamos hablando de ciberespionaje, ataques, fusión de técnicas, ciberdelincuencia, ataques activistas, herramientas de ataques para dispositivos móviles. Imagínense desde esa época y que los más recientes han sido estos tipos de ataques, ¿sí? Que son como los más famosos. Incrementos, los ransomware, y ese es uno de los que más últimamente ha ocurrido, ¿no? Que es el secuestro de la información, incremento de los ataques contra cajeros automáticos y procedimientos de pagos, ataque contra infraestructuras críticas. Esto sucedió en el 2014, algunos estaban vinculados con terrorismo. Acá vemos, por ejemplo, diferentes ataques que se hicieron. Hablan, por ejemplo, de una ciberguerra, ¿sí? Ataques entre China, estamos hablando de ciberataques, China, Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos, Estados Unidos, Israel agrediendo a Irán. Bueno, entonces, digamos que son grandes, digamos que son varios los ataques a través digamos, en los estados. Acá, por ejemplo, vemos algunos tipos de ataques, este que se llama APT, que es un ataque sofisticado, ciberataque de rápida progresión, el APT, Advanced Persistence Threat, que es un ataque progresivo y de largo plazo. Esos son los que más les preocupan, los que son progresivos y de largo plazo, que constituye uno de los desafíos de la seguridad más importantes que deben afrontar las organizaciones. ¿Sí? El APT. Aprovechan vulnerabilidades conocidas o de día cero de los sistemas y aplicaciones combinadas con técnicas de ingeniería social para explotar las debilidades o vulnerabilidades de la naturaleza humana. Se caracteriza por cada uno de los componentes de su término: avanzada, persistente y amenaza, ¿sí? Es decir, es en el tiempo. Estos son muy complicados porque son muy difíciles de identificar. Titan Ray, que es un tipo de malware, es un tipo de malware también como del anterior, de APT, que realizó instrucciones en las redes de DoD de los Estados Unidos, la NASA y empresas de defensa. Entonces, fíjense los tipos de ciberataques. Buckshot Yankee, ese es un tipo también de malware. Es diseñado para usar memorias USB como el vector de ataque.
que dio lugar a su prohibición en las redes del Departamento de Defensa. Bueno, eso ya no se utiliza, ¿no es cierto? Porque pues es uno de los, digamos, a través de un puerto físico, ¿sí? Entonces, este es otro tipo de malware que se llama Stuxnet. Este tipo, digamos que también se hace a través de dispositivos físicos. Bueno, también tiene que tener un contexto de ingeniería social para poder entrar a las empresas. Flame. Este tipo de Flame, de malware, está diseñado para rastrear de forma secreta redes informáticas de Irán y controlar los ordenadores de los funcionarios iraníes, enviando un flujo constante de información. Fue descubierto por la empresa de seguridad Kaspersky. ¿Les suena por ahí Kaspersky? Se le considera uno de los más complejos y dañinos realizados hasta el momento. ¿Sí? Sus principales capacidades son las de replicar información de los sistemas infectados y controlar sus funciones enviando la información a un centro de mando y control. Imagínense la capacidad que tuvo este. Bueno, y Kaspersky, que es, bueno, una empresa que trabaja ciberseguridad. Bueno, entonces acá vemos algunos de los ataques que fueron avanzando y estamos hablando, bueno, acá presenta los diferentes ataques desde el 2014, creo que hasta el 2020. Han venido registrando diferentes países y fíjense cómo van avanzando. Acá, por ejemplo, tenemos el famoso phishing, entonces vemos código dañino para dispositivos, que es uno muy reconocido, entonces vemos acá que es otro de los que ya empieza a trabajarse. Entonces, en diferentes países, sigue avanzando hasta ahí, va pasando año por año, cuál ha sido esa de la evolución de esos ataques. Entonces, dice, hay una inquietud y es si un ciberataque puede provocar directamente bajas de vidas humanas. ¿Estamos preparados para ese escenario? Digamos que yo diría que no directamente, pero por ejemplo, si un ataque se hace frente a, no sé, al dispositivo de un avión y en ese avión van, no sé, personas importantes o políticos de un país, entonces imagínense lo que puede suceder. Acá vienen más noticias y así sucesivamente. Entonces, ya para ir cerrando, fíjense lo que yo les decía, o sea, si por ejemplo, si el sistema, un avión militar, o sea, uno dirá, bueno, los ciberataques por lo general se orientan en el robo de información, con temas económicos, pero un ciberataque en realidad ha logrado temas de vidas humanas, de pérdida de vidas humanas. Por ejemplo, si un sistema, se hace un ataque a por ejemplo, al sistema de un avión y si el sistema falla, ¿qué sucede? Entonces, acá lo estamos viendo. Entonces, en ese sentido, es muy importante reconocer todas esas nuevas disciplinas que surgen y digamos también la diferencia que existe entre una y las otras. En esta AP6 estamos trabajando el tema de ciberseguridad, pero el tema de ciberseguridad encierra otra categoría que es la ciberdefensa, que es la que estamos viendo y que digamos que ese ciberdefensa, como lo vimos, se enfoca más, es hacia la parte de la ejecución, de la operación, y hace parte más de esa fase, así que podemos decirlo, reactiva, que ya se ejerce cuando están los ataques. Entonces, yo les comparto la presentación. Esta presentación es interesante porque es de un congreso en el cual menciona frente a los ciberataques cómo han venido evolucionando. Sin embargo, recuerden que no todos han sido públicos, porque imagínense la credibilidad que puede perder una nación, un país, ¿sí? Si nomás una empresa pequeña o un banco, bueno, un banco no es pequeño, pero pues nunca digamos, que dice, perdimos esta información, hubo pérdida de esta información. Entonces, en este orden de ideas, es muy importante establecer esas categorías y empezar a trabajar sobre ellos y que, por ejemplo, ustedes puedan identificar, bueno, existe una especialidad en ciberseguridad y en ciberdefensa, ¿sí? Ciberseguridad y ciberdefensa, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro?
¿Listo? Por lo general, la ciberdefensa está muy asociada también a el tema desde esa gestión que realizan los gobiernos o los estados, porque son las que en mayor cantidad sufren este tipo de ataques más grandes, ¿sí? Pues por la información que poseen. Entonces, en ese orden de ideas, es importante tener en cuenta esa diferencia. Ahora vamos ya para la segunda parte, que esta no es muy larga, no se preocupen, que corresponde a el tema de la parte de la actividad que vamos a realizar. Entonces, bueno, espérenme, me ubico acá en el curso de ustedes. Listo, entonces, listo. Entonces, ay, no puede ser, pero no, creo que a esta hora tenemos éxito. Entonces, listo. Vamos a ingresar. Listo, entonces vamos a ingresar y vamos a ver la actividad que ustedes tienen que hacer. Entonces, esta actividad, ya estamos nuevamente acá, ya no se deslogueó, vamos a ubicarnos acá. Entonces, esta actividad se orienta en lo siguiente, entonces vamos a revisar acá. Bueno, entonces nosotros nos encontramos, recuerden que estamos trabajando la guía 6, ¿sí? Esta es la guía que estamos trabajando, entonces en este momento vamos a la guía 6, actividad de proyecto 5, actividad de proyecto 6. Estamos trabajando con la guía 6 y la actividad que estamos trabajando en este momento corresponde a creación de expedientes electrónicos y manejo de sistemas de gestión de los datos. Entonces vamos a ver qué está relacionado a la temática que estamos trabajando dentro de esta P6 corresponde, ya voy a la siguiente, corresponde, acá estamos, ciberseguridad, ¿sí? Y generalidades, que es lo que vimos hoy, y vamos a empezar a ver ciberseguridad y documentación de incidentes. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ubicarnos en la actividad técnica, que ya la vamos a dejar acá. Entonces, listo. Esta es la actividad que se debe desarrollar, creación de expedientes electrónicos y manejo de sistemas de gestión de los datos. Hay una introducción a la actividad que dice, bueno, hay una descripción. Sabemos que, bueno, acá nos habla en la primera parte que hay una cantidad de datos. Ya, pues, creo que para ustedes es claro que en el ciberespacio pues se generó toda esa información. Gestionar de manera eficiente los datos significa que serán clasificados y organizados para lograr una caracterización con el propósito de determinar la importancia o estrategia que tienen esos datos para las empresas, ¿sí? En lo que ya hemos visto, tener, digamos, identificar todos esos activos tecnológicos, lo vimos en la primera parte, pero acá la idea se orienta en también la información que tenemos de manera digital. Entonces acá dice, por favor, apoyarse en la información material que tenemos en la unidad. Listo. Entonces acá hay un anexo que se llama Guía para la Gestión de Documentos y Expedientes Electrónicos, en la cual la idea es que ustedes puedan crear un expediente de toda la información que se tiene en digital, así como nosotros hicimos para poder crear la información de lo tecnológico, de lo físico, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos, creo que, espérenme si está acá, porque si no acá está, ¿sí? Entonces, este anexo, cuando ustedes van a enviar la actividad, ¿sí? Entonces, hago clic acá en el anexo. Hay unas actividades que tienen solo el instrumento, hay otras que tienen anexo. En este caso, nosotros vamos a encontrar un anexo. Este anexo, ¿para qué nos sirve? Este anexo nos sirve como un referente para poder conocer qué tiene ese documento electrónico. Entonces, recuerden que nosotros vimos uno muy similar en cuanto a activos tecnológicos en la primera parte, entonces, pero fueron activos tecnológicos. Entonces, acá nos está hablando de expedientes electrónicos porque necesariamente
hace referencia a esos intangibles. Entonces acá nos muestra en este ejemplo un documento electrónico. Este es como la ruta de lo que tiene este documento electrónico. Es importante para esa empresa, porque por ejemplo, este es un ejemplo de un documento electrónico que hace parte del MINTIC. El MINTIC tiene una ruta de seguridad de la información importante. Bueno, imposible que no, ¿no? Es el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Entonces, acá nosotros tenemos este documento, las características que debe tener un documento electrónico. Acá nos habla inicialmente que debe tener mensaje de datos, cuál es la diferencia entre el documento y los datos, que debe ser interoperables, pues que pueda ser desplegado en diferentes plataformas. Es decir, interoperable quiere decir que si yo voy a abrir, no sé, un documento que es una resolución o una normativa del Estado, entonces yo solo puedo abrirlo en, no sé, en un programa que se llama, no sé, Corel. No, interoperabilidad, que es por ejemplo lo que tiene el PDF, ¿sí? O hay muchos tipos de archivos que permiten ser desplegados, ¿sí? El documento debe ser auténtico, fiable, debe la integridad de los datos, debe estar disponibles, debe tener un contenido estable, forma documental fija, ¿sí? Los documentos electrónicos también tienen una categorización como la archivística. No sé si ustedes han trabajado en empresas donde la documentación física es archivada como si es un libro, si es una carta, si es un expediente. Bueno, el tema de los archivos, toda esa documentación de los archivos tiene una nomenclatura. En lo electrónico también lo tiene. Entonces, acá trae la estructura del documento, que tiene una estructura física. Entonces, acá nos muestra la estructura física que tiene esa estructura física. Entonces, es, por ejemplo, dónde está almacenado, si es software o hardware, ¿sí? Si es software, pues ahí explica qué es, qué estructura lógica tiene. Entonces, por ejemplo, acá está dando, este es un documento y este documento tiene unos metadatos, unos formatos y un contenido. ¿Qué son los metadatos del documento electrónico? Por ejemplo, si es una resolución, no sé, el MINTIC saca la resolución de Internet de banda ancha y fibra óptica en el sector rural en Colombia, una resolución. Entonces, los metadatos es quién es el dueño de ese documento. El contenido, entonces el contenido es súper valioso, ¿sí? El contenido es lo que vale oro, por decirlo así, porque el contenido es la información pura y es lo aplicable, ¿sí? Por ejemplo, un documento que tenga la fórmula de la vacuna contra la gripa, por ejemplo. Entonces, el contenido que tiene ese documento es lo valioso. Los formatos, puede ser formato digital, puede ser en diferentes formatos PDF, Word, encriptado, por ejemplo. Entonces, aquí sí ven, está la autenticación. Entonces, aquí habla de cada uno de, pues, cuál es qué es el contenido, pero pues la tarea de ustedes es leerlo, ¿no? Pero yo les estoy contando de manera rápida. Los metadatos es la identificación de quién es el dueño de ese documento. Entonces, les acabé de dar el ejemplo de por ejemplo, la resolución de los sitios rurales en Colombia que van a tener acceso a Internet por fibra, por una licitación del Estado. Entonces, fíjense la información tan valiosa que hay ahí en ese documento. Entonces, ese documento, desde su creación, debe tener una ruta de cuidado, una ruta de, digamos, de custodia. Entonces, acá, fíjense que acá habla desde el documento que se crea, que se recepciona y se captura. Es decir, desde el inicio, si yo tengo una información valiosa y yo la quiero llevar a un documento, eso es conocimiento. Y ese conocimiento, ustedes dirán, pues no lo lleve a un documento. Necesariamente hay que llevarla a un documento. Entonces, acá muestra como toda esa parte en los documentos, ¿sí? Entonces, en resumen, en esas páginas muestra todas las características del documento electrónico, tiene un contenido,
¿sí? Ese documento que es la información valiosa, tiene un formato, pero también tiene una forma de autenticarse y poder acceder a ello. Y el expediente electrónico, la legislación colombiana y las referencias normativas recogen diversas definiciones con expediente, entre las que figuran, puede ser expediente, expediente digital, expediente híbrido, y ese expediente es un conjunto de documentos durante el desarrollo de un mismo trámite o documento. Es decir, el expediente es un conjunto de documentos que está relacionado, por ejemplo, con un proceso. En este caso, acá muestra un ejemplo de un expediente electrónico sobre la reglamentación en un área, ¿no? Entonces, ese expediente pues tiene diferentes partes, tiene los documentos, el expediente es un conjunto de documentos, entonces si estoy hablando sobre toda una regulación que se va a dar de TICs en el sector rural, entonces muestra todos los municipios que van a ser favorecidos y eso sería una información valiosa, por ejemplo, para los operadores de Internet, ¿sí? Imagínense qué sucedería si sale ARS. Entonces, ese expediente es un conjunto de los documentos que tiene así como en archivística de otros documentos, cada tiene un número, estos también los tienen, tiene un índice. Hay algunos que tienen una encriptación y una firma. No sé si ustedes, por ejemplo, Adobe con los PDF utilizan mucho ese tema, ¿no? No sé si ustedes han visto temas de PDFs protegidos. Y los metadatos sí siempre tiene que haber quién es el dueño de ese documento. Entonces, acá explica uno por uno, ¿sí? Acá, fíjense, y fíjense, el XML es una estructura para esa protección de esos documentos, ¿sí? Entonces, acá ustedes ven toda una estructura, por ejemplo, de cómo este es el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que es una entidad del Estado, cómo crea los expedientes electrónicos y cómo hace esa ruta de salvaguarda de esa información. Mire, por ejemplo, los formatos, texto plano, y este texto plano, el texto plano tiene la capacidad de que es interoperable. Un texto plano lo puedo abrir donde sea. Acá hay una normatividad frente a cada uno que es importante que la revisen. Esta es la normatividad o el estándar para este tipo de formato para manejar los expedientes electrónicos, ¿sí? El PDF, uno considera que el PDF, digamos, el PDF, todo es en PDF, pero el PDF, digamos que es una estructura de manejo de información interoperable que utilizan muchas instituciones, se rige bajo unos estándares que es los que estamos viendo acá. Y así hay muchos formatos que tienen su estándar, lo mismo para el manejo de imágenes. Digamos que si ustedes ven, el manejo de los documentos electrónicos y los expedientes electrónicos no es un tema trivial y es un tema que viene normado, es un tema que viene establecido. Entonces, esto es bien interesante, este documento que tiene, no sé, tal vez 120 páginas, en el cual la idea es que ustedes le hagan una revisión en dos categorías. Primero, en entender qué es un documento electrónico, qué características tiene, que es lo que vimos al inicio, y luego en reconocer que es un expediente electrónico, y ese expediente electrónico es el conjunto de documentos, pero además muestra toda la forma en que así como nosotros vimos cómo se catalogaban los activos tecnológicos, cómo se protegían, también lo electrónico tiene una forma de protección, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué nos dice la guía? Dice, ¿qué deben hacer ustedes? Entonces, para el desarrollo de la evidencia, el aprendiz debe apoyarse en el contenido del componente formativo y realizar un expediente electrónico donde se describa los procesos de los sistemas de gestión de datos de una empresa en particular. La lección es libre, se debe detallar un departamento específico de la misma administración, contabilidad y la información para la creación del expediente. Para eso utilizamos la guía para la gestión de documentos. Entonces, por ejemplo, ustedes escogen una empresa, bueno, vamos a colocar otra que sea, por ejemplo, una empresa exportadora de flores.
La empresa exportadora de flores como tal maneja, por ejemplo, la información de los clientes y ustedes saben que las exportadoras, no importadoras, porque nosotros exportamos flores, las exportadoras de flores manejan una información valiosa que son sus clientes, porque son todos internacionales. Entonces, digamos que por cada cliente tienen documentos electrónicos, por ejemplo, tienen la información de los datos del cliente, tienen los datos bancarios, tienen la información básica o historia del cliente internacional, tienen los datos bancarios del cliente internacional, tienen la información de contacto del cliente internacional y tienen la información del volumen de compras anual y promedio o un histórico o un análisis del comportamiento de compras en 5 años de esa exportadora de flores. Fíjense que tenemos cinco documentos. Todo eso que les acabo de nombrar se documenta. Todos esos son documentos electrónicos que probablemente tienen un contenido, ¿sí? El contenido es valioso desde cada uno de los puntos que dije para esa empresa exportadora de flores. Tiene un formato, podemos decir si es en PDF, tiene una autenticación para esa información que puede ser a través de protegerlo con una contraseña, hay PDFs protegidos, bueno, eso les toca, digamos que ya es de software de PDF pago, ¿no? Para que tenga mayor encriptación el PDF. Esos son documentos electrónicos. Entonces, ustedes definen la empresa, los documentos electrónicos. Ese documento electrónico, al unir todo eso que les acabo de decir, forma un expediente electrónico de la empresa, por ejemplo, Tokio Importadora, que es un importador que yo tengo de mi empresa. Entonces, esa Tokio Importadora, listo, yo ya le definí esos documentos, entonces, fíjense que acá en la parte trae las plantillas, por ejemplo, de lo que yo puedo tener. Por ejemplo, si este es un documento y que tiene una encriptación a nivel, por ejemplo, de huella, por ahí ustedes vieron. Entonces, tendrían que crear los documentos para cada una y luego formar la estructura, que es la que nos plantea acá en la segunda parte. Estos son los anexos de cómo puede venir un documento electrónico, ¿sí? Pero acá en esta parte, que la voy a mostrar por acá, ya me devuelvo. Esto es supremamente importante para ustedes y más en este técnico en control, porque sí va a ser parte de lo que ustedes como tal al egresar pueden aportar en las empresas. Y que ustedes no, ¿qué es un expediente electrónico? ¿Qué es un documento electrónico? ¿Cuáles son las formas? ¿Cuáles son las formas de autenticar? Entonces acá, por ejemplo, vemos de este documento, estamos viendo los metadatos, que es quién es digamos, como el doliente de este documento, eso también está en, y ya, eso es como los formáticos para poder caracterizar cada documento. Y acá, entonces, hay otra forma que es cómo yo puedo colocarle los nombres para los documentos electrónicos, porque los nombres también son importantes en la red, ¿sí? Y la forma como se protegen, pero también la forma para ubicarlos. Acá les da un ejemplo por cada una. Acá, por ejemplo, este es el índice de un expediente electrónico, pero bueno, acá es un expediente electrónico bastante amplio de varios documentos. La idea no es hacerlo tan extensa. Acá nos muestra por ejemplo, esto es XML, es la estructura como esta información es registrada, ¿listo? Como la estamos viendo acá. Entonces, si ustedes identifican, es bien importante digamos que este documento es muy valioso frente a la forma en cómo yo puedo presentar lo electrónico, ¿sí? Entonces, estos son los diferentes tipos de formatos. Estos, miren, esta era la parte que iba. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden, para el ejemplo del expediente que van a construir, ustedes pueden seleccionar un tipo de formato de todos estos que hay ahí. Eso es dependiendo de la información.
Entonces, estos documentos que yo les compartí, entonces pueden ser este PDF. El ejemplo que yo les di, todos son PDFs. Entonces, ustedes pueden mirar, bueno, ¿y qué tipo de PDF? Porque el PDF no es así tan básico como parece. El PDF tiene unos niveles de también como encriptación, por decirlo así. Entonces, y ustedes pueden mirar acá qué tipos de PDF, sí, o si es un formato HTML, XML. Entonces, pero esto ya es para conformar como tal esos archivos que harán parte de ese expediente. Y el expediente, la estructura es que ustedes la presentan, unifican todos los documentos, el caso y colocan a esta, por ejemplo, esta, por ejemplo, si ven esta tan interesante, esta es un expediente de un conjunto de documentos que están relacionados con historia laboral, resoluciones, y esta sería este es un ejemplo. Este es otro ejemplo de otro expediente electrónico, ya de manera gráfica. Había otro que les había presentado por acá. Creo que está más adelante. Creo que está más adelante. Ah, este. Entonces, lo que deben entregar ustedes es el expediente completo. Y ese expediente está conformado por unos documentos electrónicos, ¿sí? Estos documentos electrónicos son, por ejemplo, el caso que le da a la exportadora de flores. Tengo 5 documentos con la historia, con la dirección, con el historial de pagos, con el historial de la información, no sé, de la forma de pagos que se les hacen. Cada documento electrónico de esos 4 o 5 estructuras que les mencioné, cada documento electrónico de esos, abajo en los anexos, tiene una forma de organizar, ¿sí? Eso es lo que van a hacer por cada documento del ejemplo que planteé. Hay una forma de foliarlos, sí, es decir, estos documentos, hay una estructura que está anidada al expediente. Por ejemplo, si el expediente es 1, entonces si yo tengo otro documento, entonces será 1, ¿sí? Entonces eso llama foliado electrónico, pero este foliado en la parte del documento me explica cómo es lo correcto, acá en cuanto a el tema del manejo de esa información en el contexto de la seguridad digital. Un índice electrónico, abajo también nos muestra que esos índices también pues, se pueden trabajar con XML. Una firma electrónica o una encriptación. Hay PDFs que para poderlos abrir necesitan una clave. Y los metadatos que abajo también les mostraba otros archivitos. Entonces, en resumen, ustedes que tienen que entregar. Ustedes tienen que entregar un documento que dé primero el ejemplo de la empresa. ¿Sí? ¿Y qué documentos estarían ustedes electrónicamente gestionando? Y cómo esos documentos se reunirían en una estructura de un expediente electrónico. Esa es la ruta que vamos a seguir, pero como siempre, yo mañana les envío como una plantillita ejemplo para que ustedes, a partir de esa la plantilla la voy a hacer con el ejemplo de la exportadora de flores, ¿vale? Pero ninguno puede tener un ejemplo igual. Cada grupo, la idea es que ustedes esto lo hagan con el proyecto formativo que están trabajando. Entonces, yo doy el ejemplo con la exportadora de flores, pero ustedes, cada grupo, van a generar de acuerdo a su proyecto. Entonces, yo les doy una plantillita con los mínimos para que ustedes construyan eso. ¿Cuál es la tarea de ustedes? Adicionalmente, leer este documento, porque este documento es muy importante y sobre todo se los digo porque dentro de las competencias de egreso que ustedes tienen, la información y las rutas de cómo acá está contenido es lo que probablemente en muchas de las empresas que ustedes vayan a ir o más adelante, cuando pues vean que tienen este técnico, pueden mencionarles que ustedes trabajen con eso. ¿Listo? Entonces yo mañana les envío la plantillita. Esta actividad donde se envía, esta actividad se envía acá. Y acá es donde está el anexo, ¿no? Es que hay actividades que tienen solo el instrumento que es para evaluarlos, pero hay actividades que tienen un anexo. Cuando tiene anexo es que me da como una ruta para hacer la actividad, que en la mayoría de los de nosotros no ha venido. Acá tampoco nos, digamos que acá nos da un ejemplo para hacer la actividad. Entonces, en ese orden de ideas,
esta actividad se ingresa por acá, creación de expedientes electrónicos. ¿Listo? Y esa actividad iría hasta el 14 de septiembre. ¿Listo? Del 8 hasta el 14 de septiembre. Yo les doy la plantillita para que puedan generarla. Pues les doy ese ejemplo y ustedes a partir del ejemplo pues la realizan. ¿Listo? Bueno, entonces no sé si hasta esta parte tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Este tema es bien importante en lo que hemos venido realizando y principalmente frente a las competencias de egreso que ustedes van a tener del técnico, ¿sí? Igual que la norma ISO 27000 que vimos al inicio, no necesariamente que ustedes vayan a certificarse, pero sí que ustedes tengan el conocimiento de esto y de este tema que se está aplicando mucho y sobre todo se está trabajando en entidades del Estado. Ese ejemplo que nos muestran ahí es un ejemplo del MINTIC, ¿sí? Entonces, que el MINTIC, bueno, ¿qué tal que no, no? El Ministerio de Tecnología de la Información. ¿Recuerdan que allá vimos el Manual de Política de Seguridad Digital que también nos dieron un ejemplo? Imposible que no, ¿no? Es el Ministerio de las TIC de nosotros. Entonces, la invitación, por favor, hoy en conclusión revisamos dos temas. Entender la diferencia entre ciberseguridad, ciberdefensa, ¿sí? Ciberseguridad y ciberdefensa. Son dos, convergen en la misma área, pero son, digamos que, dos enfoques diferentes, ¿sí? La ciberdefensa se está orientando más en el tema ya de la ejecución, pero particularmente en el histórico que les mostré, porque las naciones o los gobiernos particularmente han recibido muchos ataques. Lo que pasa es que eso no es tan, digamos que tan abierto y no en las noticias no sale, pasó un ciberataque. En las noticias sale, no sé, tal país, para no hablar acá de temas tristes, tal país atacó a tal país, pero en los ciberataques no se están mostrando. Estos son a través de congresos y de gente del área que pues hace esos análisis y los tiene ahí, pero no es de viva voz, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte. Y la segunda parte es entender también que en temas de seguridad digital, nosotros no solamente debemos salvaguardar los activos físicos, tecnológicos, sino también la información, ¿sí? La información, ¿cuál es la diferencia de lo que habíamos visto? Porque nosotros vimos activos tecnológicos intangibles, ¿sí? O sea, lógicos y físicos. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos salvaguardando acá? La información, el conocimiento, ¿sí? Está en una cabecita, en un conjunto de cabecitas que se traduce en un documento, o sea, se lleva un documento que se digitaliza. Ese documento tiene toda una ruta unido, puede generar un expediente y eso es todo un conjunto de conocimiento, eso es supremamente valioso. Entonces, así como hay una forma de catalogar todo eso físico, también hay una forma de catalogar eso de manera digital, pero teniendo en cuenta toda la ruta que nos da la seguridad de la información. Entonces, este tema es bien importante porque lo he visto manejar en diversas organizaciones y es importante que ustedes se sienten, leen el documento y ya empezamos la parte 2 del bloquecito de material, ¿listo? Para que ustedes lo revisen. Entonces, yo mañana les envío la grabación, les envío les envío la plantillita de ejemplo, o sea, la plantillita con la empresa exportadora de flores y ya cada uno de ustedes adapta eso que les voy a enviar, pero al proyecto que cada uno está trabajando. ¿Listo? Entonces, no sé si de esta parte tengan alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Listo? ¿Todo claro? Bueno, entonces, agradecerles el espacio, mucho ánimo, por favor, muy juiciosos, presentando la información necesaria para esto y pues más que todo la evidencia
que lean, por favor, y que ustedes analicen todo esto para el técnico que están haciendo. Entonces, voy a proceder a detener la grabación. Yo mañana les envío la información.